Saludos para todos ustedes, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a su canal Viviendo en la Palabra. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos. Y esperamos nosotros que este mensaje sea de bendición para usted. Millones se perderán con la Biblia en la mano. Fíjense ustedes en esto. Parece difícil, ¿no? Parece difícil que alguien que estudie la Biblia, que va a una iglesia, que anda en cristianismo, se vaya a perder. Ahora, hay una percepción en el mundo, como una idea, y la idea entre millones y millones de cristianos es que lo importante es congregarse, estar en una iglesia. No le dan importancia a la doctrina, no le dan importancia a lo que se enseña, no le dan importancia si lo que les están diciendo se puede comprobar con la palabra de Dios. Fíjense que ahí es donde está el detalle. Ahora, aquí no estamos hablando para el que no cree o tampoco hablamos para el que está en la iglesia pero anda en adulterios, lujurias, pornografía, malos negocios, es una persona malediciente, alguien que le gusta entrometerse en la vida ajena y tantas otras cosas que nos pueden a nosotros gustar hacer. No, ¿por qué lo digo? Porque todas estas personas saben que aún estando en una iglesia y cometiendo ese tipo de vejámenes, no están haciendo la voluntad de Dios, que no pueden aspirar a ir así al reino de los cielos. Pero hay un sinnúmero, y yo diría millones de cristianos que andan bien, que se puede decir de ellos que son buenos cristianos. Pero cuando se prueban sus doctrinas con lo que dice la palabra de Dios, encontramos que hay vacíos. A eso nos estamos refiriendo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estos, y entre estos, no son pocos los que a conciencia, escúchenme bien, a conciencia, sabiendo lo que hacen, rechazan la ley de Dios. Entre ellos muchos líderes de iglesia, de mega iglesias, saben que enseñan doctrinas erróneas, lo hacen a conciencia. Y cuando se les habla de la ley de Dios, igual tienen la misma digamos, inconformidad con una ley que ha sido dada para beneficio del ser humano. La ley de Dios no fue dada para los judíos, la ley de Dios fue dada para la humanidad. Ahora, ¿somos los cristianos llamados a ser diferentes? Sí, por supuesto que sí. Somos llamados a ser diferentes en muchos aspectos, en lo que vivimos diariamente, en el vestir, en el comer, en la forma de hablar, la forma de relacionarnos. Somos diferentes en las doctrinas. Para hoy hay la idea de que no hay doctrinas, de que no importan las doctrinas, que no podemos estar sujetos a ninguna doctrina. Porque ¿cuál es la tendencia hoy? La tendencia hoy es que algunos no se quieren sujetar a nada. Si no se sujetan a la palabra de Dios, menos se van a sujetar a las doctrinas que la iglesia enseña como palabra de Dios y como normas que el cristiano debe practicar para así tener, mis hermanos, cada día un crecimiento y estarse preparando para el reino de los cielos. Así que mire usted, somos llamados a ser diferentes. No es, y muchos se conforman con un cristianismo superficial. Van para la iglesia, pero las damas y los hombres se ven como si no fueran para una iglesia, como si fueran para una fiesta, como si fueran a un bazar, a algo, o no, a un carnaval. Su arreglo personal deja mucho que desear. Su actitud es una actitud no la de un cristiano. Voy a compartirle algunos textos, mis hermanos queridos, para que veamos qué dice la Biblia referente a esto. ¿Esto es bíblico? ¿Se va a perder la gente aún siendo creyente? Por supuesto. Y miren que aquí en el Evangelio de Mateo,
Encontramos aquí en el Evangelio de Mateo un texto que lo leemos mucho, es muy conocido. Lastimosamente este texto muchas veces lo dedicamos al que no está en ninguna iglesia, se lo dedicamos al que está fuera de la iglesia, al que anda en sus borracheras, en sus cosas, y que dicen también Señor. Pero es que este es diferente. Los textos que le voy a leer, mi hermano querido, no son para incrédulos, son para los creyentes. Fíjese usted Mateo 7, versículo 21 en adelante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Quiénes dicen esto? No son los ateos, son los creyentes. ¿Qué hacían? Milagros, echaban demonios. Fíjense, hermanos, que esto que ellos dicen aquí es lo que hoy estamos viendo. Profetizan, están hablando de la palabra de Dios, están prediciendo las calamidades que vienen. Y fuera de esas cosas, le agregan otros ingredientes que son muy comunes hoy, que son como prueba de discipulado, que se haga un milagro. Nunca los milagros son prueba de discipulado. ¿Por qué? Porque Satanás también hace milagros. Entonces, interesante esto. Luego el Señor les dice a estos, entonces les declararé, dijo el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Una mejor traducción para este texto es, apartados de mí, violadores de mi ley. Mis hermanos, si usted sigue leyendo va a encontrar la seguridad que tiene el creyente. El creyente no tiene seguridad en que pertenezca a X grupo religioso, no. Tiene la seguridad en esto. El versículo 24 dice, cualquiera pues, como para redondear lo que el Señor venía enseñándoles, les dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que me oye estas palabras y las hace. Hoy cuando la tendencia es, no hay que hacer nada, no tenemos que hacer nada, el Señor lo hizo todo, por lo tanto yo estoy de brazos caídos y no hago nada. No, mi hermano, hay que hacer, hay que obedecer a la palabra de Dios. El versículo 25 dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta es la casa del que edificó sobre la roca. Y aquí la roca, según lo que dice el texto, es la palabra de Dios. El que me oye estas palabras y las hace, el que pone en práctica lo que dice en este libro. Romanos 2:13 dice, no es el oidor de la ley el que será justificado, sino el hacedor de la ley. ¿Sería? No es el oidor, es el hacedor, y esto aplicamos para todos. Yo me estoy hablando aquí, mi hermano querido, mi amigo. Esto es para los que creemos. No solamente es que oímos, sino que practiquemos, que llevemos esto a la vida práctica. Luego viene en el versículo 25, el que edifica sobre la arena. ¿Cuántos están hoy edificando sobre la arena? Dice el texto, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjese, aquí está todo lo contrario, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Se fijan? La referencia aquí es a edificar sobre un fundamento seguro. Y un fundamento seguro es la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres. Voy a contarles un pequeño anécdota. Yo estudiaba con un hermano, con una pareja de señoras jóvenes, hermanas, ellas, pues hermanas de carne, de sangre, y también hermanas porque asistían a la misma congregación. Comenzamos a estudiar, a compartirles
unos temas bien interesantes, pero comenzamos, por supuesto, con lo básico y fuimos entrando ya a temas que para ellos son más, de pronto, que no se los enseñan, por lo tanto, son para algunos nuevos. Bueno, iba muy bien el estudio, íbamos trabajando muy bien con ellos, compartiendo la palabra de Dios. Un día, cuando fuimos a estudiar, nos salió una de ellas a la puerta y nos dijo: no vamos a estudiar más. Les agradecemos mucho, pero no queremos seguir. Bueno, ¿por qué? Siempre uno indaga por una razón, deme una razón. Uno, es que hablamos con el pastor y pues el pastor nos dijo que si teníamos alguna inquietud, se lo dijéramos a él, se lo preguntáramos a él. Mis hermanos, ¿qué creen ustedes que el pastor les iba a decir? Pues por supuesto, lo que él les dijo era que lo que le estábamos enseñando no estaba en la Biblia. Y nosotros le estábamos enseñando lo que estaba en la Biblia. Que ellos no necesitaban eso porque lo tenían a él. Es interesante esto porque millones se hacen responsables por esas almas. No solo, como dice el Señor Jesús, no entran, sino que igual no dejan de entrar. A muchos solo les interesa tener gente en sus congregaciones, no importa que estén errados, pero les importa tenerlos allí. Eso es fatal, mis hermanos queridos, fatal. Porque nosotros no estamos aquí para acomodar el Evangelio ninguno. Estamos aquí para predicar el Evangelio tal como está escrita la palabra. Pero la gente se acostumbra a esto y edifican sobre ese tipo de fundamentos. Hombres. Ese hombre se hizo responsable porque detuvo el conocimiento de estas dos hermanas que estaban aprendiendo cosas que ellas no sabían. Ellas nos decían: ay, pero esto no lo han enseñado. Y mire, y nosotros siempre tratando de llevarlo a que no era nuestra idea. No es la iglesia la que está enseñando eso, es la palabra de Dios. Voy para otro texto. Este está en la carta a los Romanos. Fíjense que los textos que estamos leyendo, como les dije, son textos que nos hablan al creyente, no al que no sabe, no al que no conoce. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, 22 más o menos. Dice así. Vamos desde el 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pablo aquí está hablando de los que tienen conocimiento. Conocen a Dios, pero no obedecen a Dios. Lo conocen simplemente de oídas, pero no tienen una relación con Él de obediencia. Cuando aquí dice: no le dieron gloria a Dios, a mí me lleva este texto a Apocalipsis 14:6. Los que allí dicen en Apocalipsis 14:6, los que le dan gloria a Dios. Interesante. ¿Y cómo se le da gloria a Dios? A través de la vida, a través de vivir su palabra, a través de la obediencia. Otro texto que también tiene mucha similitud con esta parte es el que está en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 9 al 12. Dice en esta carta lo siguiente: inicuo, está hablando del hombre de pecado, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hoy, cuando la tendencia aún por los mismos creyentes es que no hay verdad. No hay verdades.
No hay verdades absolutas, no es verdad la ley de Dios, no es verdad, a veces ni Dios mismo. Cuestionan al Espíritu Santo, niegan al Espíritu Santo y tantas otras cosas. No, no hay verdades. Parece que todos, de cierta manera, como dicen, tienen ciertas verdades, pero que no se apoyan en la palabra de Dios. Llego aquí ahora a un punto, mis hermanos, bien controversial, cuando nosotros hablamos con personas que rechazan la ley de Dios. Y hay aquí algo que yo quiero socializar con ustedes, y es que cuando los creyentes que dicen que la ley de Dios está abolida, que no hay que guardar la ley de Dios, que eso era para los judíos, entonces, mis hermanos, encontramos algo bien interesante. ¿Por qué? Porque dicen que era para los judíos y que está abolida. Pero cuando usted les recalca, entonces yo puedo robar, puedo matar, puedo cometer adulterio, puedo chismosear, puedo tener imágenes. No, es que eso no, Dios dice que no, que eso es malo. Entonces, pero si está abolido, ¿notan ustedes la inconsistencia? Si está abolido, ¿por qué entonces no puedo hacer eso? Mi hermano, lógico que esa es una falacia decir que está abolida la ley de Dios, solo para decir que hay un mandamiento que fue sacado de allí. Y es extraño que Dios haya sacado, por ellos dicen que fue Dios el que lo hizo, el que la abolió, por ejemplo, en este caso el sábado. Es sacado de ahí, de la mitad de la ley, y dejado a un lado. Especialmente uno al que el mundo cristiano no le da importancia, lo desprecia, lo ridiculiza, y ese es el que dice que Dios es el creador de todas las cosas, nada más y nada menos que el creador. El que reconoce a Dios como creador, guarda el día de reposo porque Él lo separó. Miren, Dios bendijo todos los días, ¿sí o no? Sí. El primero, Dios dijo que fue bueno y lo bendijo. El segundo, el tercero, hasta llegar al sexto. Al séptimo, no solo el Señor lo bendijo, lo declaró santo. Todos los días son benditos, pero el sábado no solo es bendito, es santo, separado por el Señor para Él. Por eso en la Biblia, el sábado se llama mi día santo. Pueden leerlo usted en Ezequiel 20, 12 y 20, Isaías capítulo 58, versículo 13. Algunos dicen de la siguiente manera: bueno, ¿y por qué los adventistas, los líderes adventistas, no apedrean a los que vieron el sábado? Así como en el Antiguo Testamento. Hay un caso en el Antiguo Testamento, está registrado en Números capítulo 15, y vamos a mirar allí un detalle de este capítulo, que usan para decir que ya el sábado no hay que guardarlo porque como no se apedrea. Mis hermanos, voy a darles una idea de qué fue lo que pasó en Números en el capítulo 15. En el capítulo 15, aquí dice, por ejemplo, en mi versión, dice lapidación de un violador del día de reposo. Hermano, una cosa es que usted, digamos, no sepa, no conozca, no tenga la conciencia de que ese es un mandamiento de Dios y usted no lo guarda porque usted no lo conoce. A otra cosa es que usted lo haga de manera alevosa, a mano alzada, en un acto de rebeldía y de desafío a Dios. Este hombre que fue a recoger leña el sábado, hay una palabrita muy común hoy en Colombia, la dijo un personaje de mucho peso hoy en el gobierno colombiano cuando le hicieron una entrevista, y para justificar sus actos dijo: es que yo lo hago y al que no le guste, de malas. Este también está como diciendo: Señor, usted dijo que el sábado es día de reposo, pero de malas, yo voy a recoger leña, gústele o no le guste. Miren lo que dice el versículo 30 de este mismo capítulo 15.
Mas la persona que hiciera algo con soberbia, ¿qué fue lo que hizo este? Algo con soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Cuántos hay que hoy ultrajan al Señor, pisoteando su ley, despreciando su día de reposo, el día que lo reconoce a Él como el Creador, y lo hacen de manera alevosa? Y muchos que inclusive lo guardaron alguna vez supuestamente, hoy denigran de Él, hoy lo pordebajean, lo ridiculizan, se burlan. Fíjense en ustedes, esto no es alevosía, que fue lo que este hombre hizo. Mire, no solo en este caso, mi hermano querido, es que no solo fue por el sábado que hubieron este tipo de juicios de Dios para los israelitas. Y recuerden que el texto que les leí no solo habla de israelitas, del extranjero, del gentil que acepta el mensaje, en ese caso en el antiguo Israel, y hoy de los gentiles que somos nosotros, los no judíos. Otro caso, mis hermanos, que yo quiero referirles aquí ya para terminar, es el que está en número 25. El caso de número 25 es un caso también de violación a la ley de Dios y que también trajo un juicio de Dios. Aquí en el capítulo 25 dice el subtítulo de este capítulo: Israel acude a Baal peor. ¿Y qué pasó? Israel se prostituyó, pero hubo un hombre que desafió a Dios. Entró con una mujer al campamento, la llevó a su tienda y delante de todo el pueblo se acostó con ella. Dice el versículo 7, y vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad en los hijos de Israel. Este fue un acto alevoso que no podía pasar por alto. Igual lo que pasó con el día de reposo. No hubo una mortandad por idolatría, es que no fue solo por el sábado, pero como el sábado es el acto del odio, Satanás odia el sábado y ha llevado a los hombres creyentes a odiar el sábado. Y piensan que Dios no los va a juzgar por el sábado. Mis hermanos, ningún mandamiento de la ley de Dios hay excusa para que nosotros lo rechacemos por nuestras ideas. Fíjense ustedes en un detalle. El día que el Señor ya esté viniendo, que ha determinado el tiempo de gracia, y que se abra la mente de aquellos que rechazaron por años estos mensajes, el mensaje de cuidar la salud, el mensaje de vestirse como cristianos, el mensaje de adorar como cristianos, el mensaje de obedecer los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Yo a ningún creyente le digo, bueno, hermano, tiene que dejar de fornicar, tiene que dejar de adorar imágenes, porque yo sé que él no lo hace, a no ser que sea un creyente católico, que tiene sus imágenes. Lo que yo le digo es, mi hermano, usted está rechazando un mandamiento de Dios, por el cual, cuando usted lo hace a conciencia, será juzgado. Cuando se den cuenta de esto y a su mente llegue la claridad de ese mensaje, que lo rechazaron de manera alevosa, se van a dar cuenta de lo que perdieron. Muchos van a ir a sus líderes. ¿Y saben ustedes qué va a pasar? Querrán desquitarse con ellos, matar a esos líderes, ahorcarlos, lincharlos, que los engañaron, que les impidieron, que no los dejaron. Cuando ellos hacían una pregunta referente a un tema de estos, ellos le maquillaban el asunto. Es una escena dura, es una escena terrible, saber que está uno perdido por haber confiado en hombres y no en la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, mi hermano querido, es para que nosotros le pongamos atención. Mis hermanos, será una escena muy desastrosa haber perdido la salvación después de haber caminado en ella. Por eso el tema está titulado: millones se perderán
con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque como leímos, no obedecen la palabra de Dios. Como dicen Tesalonicenses, el Señor los entregó luego a un espíritu de error. Rechazaron tanto los llamados del Señor que el Señor los dejó a un lado. ¿Quién querrá eso? ¿Queremos nosotros eso? Siempre vamos en función de, Señor, ¿qué yo estoy haciendo que no te agrada? Puede ser que estemos practicando cosas que a Dios no le agradan. Señor, muéstranos porque queremos hacer su voluntad. No hay nada más agradable que hacer la voluntad de Dios. El día de reposo es una bendición. Es una gran bendición. Es un día de regocijo, es un día de confraternidad, es un día de visitar al enfermo, es un día de un estudio bíblico, es un día de hacer el bien. Pero sobre todo es un día de adorar al Señor, porque Él es el Creador. Es posible que hasta aquí haya hablado para alguien que no acepta el sábado y peor aún guarda un día que no es el falso día de reposo domingo. Ese no es el día del Señor. El día del Señor en la Biblia es el sábado. El domingo es una invención humana. Espero que estas palabras lleguen a su corazón. Que Dios te bendiga, mi hermano querido. Gracias por acompañarnos hasta aquí y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Paz de Cristo para usted.